Las puertas de cristal del Hospital General de la ciudad se abrieron con una ráfaga helada. La lluvia caía sin tregua afuera, pero dentro el aire olía a desinfectante y a un café aguado y débil. Médicos y enfermeras se movían con prisa por los pasillos mientras los pacientes esperaban en silencio en la zona de recepción. Ricardo Morales se ajustó su traje gris marengo, irritado por estar allí. Los hospitales no eran su lugar predilecto. Prefería la vista desde la última planta de su rascacielos, la Torre Morales, desde donde dirigía su imperio financiero con la precisión de un maestro de orquesta. Pero allí estaba, perdiendo un tiempo precioso por una simple formalidad. Ignoró a la recepcionista que lo llamaba y siguió caminando, revisando los mensajes en su móvil. Una llamada perdida de su asistente. 3 correos urgentes. Las cifras de la bolsa subían. Su imperio crecía por minutos, incluso mientras él estaba atrapado en aquel lugar que olía a enfermedad y a preocupación. «Señor Morales», intentó de nuevo la recepcionista. «El doctor Márquez lo verá en breve». Ricardo hizo un gesto rápido con la mano, sin mirarla. Solo necesitaba recoger unos papeles firmados del médico jefe. Su empresa estaba donando equipamiento al hospital, no por bondad, sino por imagen pública y deducciones fiscales. Eso era lo único que importaba al final. Números, beneficios, ventajas. El sonido de las puertas de urgencias captó su atención. No las principales, sino las interiores, las que separaban la sala de espera de las zonas de tratamiento. La gente entraba y salía a toda prisa, con carpetas y empujando camillas. Nada especial hasta que un pequeño torbellino rosa irrumpió. Una niña pequeña con el pelo castaño y rizado, vestida con un abrigo rosa empapado por la lluvia, corrió hacia la zona de urgencias. Sus ojos, grandes y expresivos, estaban rojos e hinchados. No podía tener más de 5 años. Las lágrimas rodaban por su carita mientras corría, resbalando ligeramente en el suelo brillante. Se aferró con fuerza a la bata blanca de un médico alto que intentaba en vano llevarla de vuelta a la sala de espera. «Por favor». Su voz infantil llenó toda la recepción. «Por favor, salve a mi mami». Ricardo Morales dejó de teclear en su teléfono. Algo en esa voz lo congeló en su sitio. No era solo la desesperación de la niña. Era algo más profundo, como si esa vocecita hubiera encontrado un punto oculto dentro de él, un lugar que no había visitado en años. «Mi mami no se despierta», continuó la niña, sollozando con tanta fuerza que su pequeño cuerpo temblaba. «Se cayó y no se despierta. Hay sangre, mucha sangre. Por favor, usted es un doctor. Usted cura a la gente». El médico se arrodilló frente a ella, hablándole en voz baja. Ricardo no podía oír lo que decía, pero podía ver la amabilidad en la forma en que sostenía las manos de la niña entre las suyas, tratando de calmarla. «Usted lo prometió. Dijo que la cuidaría». La niña sacudió la bata del médico, como si solo eso pudiera hacerle correr más rápido para salvar a su madre. Una enfermera se acercó e intentó tomar a la niña de la mano. «Sofía, cariño, dejemos que los doctores trabajen. Ven conmigo. Tomaremos un chocolate caliente mientras esperas». «No». La niña, Sofía, se apartó, retrocediendo de la enfermera. «Quiero quedarme con mi mami. Me necesita». El reloj de oro en la muñeca de Ricardo seguía marcando el paso del tiempo. Tenía una reunión importante en menos de 1 hora. Su chofer esperaba fuera. Su vida, sus negocios, su mundo seguían girando. Pero no podía apartar la vista de esa niña, de esa desesperación cruda y sincera. Él no era del tipo que se conmovía fácilmente. No se llega a la cima del mundo financiero sintiendo lástima por la gente. Ricardo Morales era conocido no por su compasión, sino por su frialdad calculadora y sus decisiones despiadadas. ¿Por qué, entonces, el llanto de esa niña le afectaba tan profundamente? «Te lo prometo», dijo el médico con calma. «Estamos haciendo todo lo posible para ayudar a tu madre, pero tienes que dejarnos trabajar. ¿Entiendes? Cuanto más rápido hagamos nuestro trabajo, antes se pondrá bien tu mamá». Sofía se secó las lágrimas con la manga de su abrigo, dejando manchas oscuras en la tela rosa. Todavía se aferraba a la bata del médico como si fuera su única conexión con su madre. «¿Se va a poner bien?», preguntó con una voz pequeña, tan pequeña como ella.
El médico dudó un momento, lo suficiente para que Ricardo se diera cuenta de la gravedad de la situación. Reconoció esa vacilación. Era la misma que tenía él cuando tenía que decirle a un empleado que estaba despedido o a un inversor que lo había perdido todo. «Estamos haciendo lo mejor que podemos», respondió finalmente el médico. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una sentencia no pronunciada. Ricardo sintió un nudo en el estómago. Esa respuesta nunca satisfaría a una niña desesperada, pero era la más honesta posible. Sofía soltó la bata del médico y éste fue llamado inmediatamente de vuelta a la zona de urgencias. Algo estaba pasando dentro. Algo urgente. 2 enfermeras corrieron en la misma dirección. Ricardo oyó un código anunciado por el sistema de megafonía del hospital. La enfermera intentó de nuevo tomar la mano de Sofía, pero ella la esquivó, apoyándose en la pared blanca del hospital y deslizándose hacia abajo hasta quedar sentada en el suelo. Sus piececitos con zapatillas de velcro no llegaban al suelo cuando se sentaba en las sillas. «Mami se va a poner bien», susurró para sí misma, meciéndose hacia adelante y hacia atrás. «Mami siempre se pone bien. Prometió que nunca me dejaría». Ricardo frunció el ceño. Algo no encajaba en esta escena. Por primera vez se dio cuenta de lo que debería haber notado desde el principio. La niña estaba sola, completamente sola. Miró a su alrededor, buscando a algún adulto preocupado, alguien que pudiera correr a ayudar a esa niña. Pero la sala de espera estaba llena de gente absorta en sus propios problemas, en su propio dolor. Se acercó a la recepcionista, que tecleaba furiosamente en su ordenador. «Esa niña», dijo en voz baja, señalándola con la cabeza, «está completamente sola». La recepcionista miró a Sofía y suspiró. Sus ojos mostraban una mezcla de piedad y preocupación. «Parece que sí. Llegó en la ambulancia con su madre. Un vecino llamó pidiendo ayuda cuando oyó el ruido de la caída, pero no pudo venir. Estamos intentando localizar a un familiar, pero hasta ahora no hemos tenido suerte». «¿Y la madre?», preguntó Ricardo, sorprendido de sí mismo por estar tan interesado. «Estado crítico», dijo la recepcionista en voz baja. «Entró directamente a quirófano. Un accidente doméstico. Se cayó por las escaleras. Se golpeó la cabeza. Una hemorragia cerebral, por lo que he oído». Miró a Sofía y añadió: «La niña lo vio todo. Fue ella quien abrió la puerta a los paramédicos». Ricardo sintió un escalofrío recorrer su espalda. Una niña de 5 años viendo a su madre desplomada, sangrando, posiblemente muriendo. Una niña sola, mientras la única persona que tenía en el mundo luchaba por su vida. Algo en esta situación le molestaba más de lo que debería. La gente pasaba por crisis todos los días. Él mismo había causado crisis en la vida de muchas personas. Despedía empleados sin pensarlo 2 veces. Cerraba empresas enteras si eso significaba más beneficios. Era parte del juego de los negocios. Pero allí había una niña tan pequeña y asustada. «¿Cómo se llama la madre?», preguntó sin dejar de mirar a Sofía. La recepcionista miró rápidamente la pantalla del ordenador. «¿Elena? ¿Elena Vargas?». El mundo de Ricardo se detuvo por un instante. El aire se sintió más pesado en sus pulmones, como si alguien hubiera aumentado la gravedad en la sala de espera. Sus manos se enfriaron a pesar de la calefacción del hospital. Elena Vargas. Ese nombre le trajo recuerdos que había enterrado hacía años. Elena Vargas, la joven jefa de departamento a la que había humillado y luego despedido en una reunión de la junta directiva. Se había atrevido a cuestionar una de sus decisiones, presentando cifras que contradecían sus proyecciones. Ricardo recordó su rostro encendido por la ira, como la había señalado con el dedo y le había gritado delante de todos los ejecutivos: «¿Quién se cree usted para cuestionar mis decisiones? Recoja sus cosas, está despedida». Elena le había suplicado por su trabajo, explicando que era una madre soltera que necesitaba el empleo. Tenía facturas que pagar, responsabilidades. Ricardo había ignorado sus súplicas y había ordenado a seguridad que la escoltara fuera del edificio. Nunca olvidó las lágrimas en sus ojos mientras la sacaban, ni las miradas de desaprobación de los demás empleados, pero no le había importado por mucho tiempo. Creía que había hecho lo necesario para mantener su autoridad. No se dirige un imperio mostrando debilidad. «¿La conoce?», preguntó la recepcionista, notando su cambio de expresión. Ricardo no respondió.
Sus ojos volvieron a la niña acurrucada contra la pared. Sofía, la hija de Elena. La niña que probablemente había pasado hambre cuando su madre estuvo desempleada durante meses. La niña cuya vida él había trastornado sin siquiera saber que existía. Él había seguido adelante, construyendo su fortuna, mientras Elena luchaba por criar a su hija sola. Y ahora ella estaba luchando de nuevo, esta vez por su vida. Un peso se instaló en su pecho. No era solo culpa, era una mezcla de vergüenza y arrepentimiento que rara vez sentía. Los hombres como él no miraban atrás, no se quedaban atascados en los errores del pasado. El éxito se construía avanzando, pisando a quien hiciera falta. Pero la consecuencia de sus actos estaba justo ahí, en la forma de una niña aterrorizada. El resultado de sus decisiones, una niña cuyo mundo podría terminar ese día. Sofía levantó su rostro manchado de lágrimas y por un momento sus miradas se encontraron. Ojos marrones idénticos a los de su madre, la misma mirada decidida que tenía Elena cuando se enfrentó a Ricardo en esa sala de juntas antes de que su valor se convirtiera en desesperación. Ricardo apartó la mirada, de repente incómodo. Se sintió expuesto, como si la niña pudiera ver a través de él, ver la terrible persona que era. Absurdo, por supuesto. Ella ni siquiera lo conocía. Probablemente nunca había oído hablar de él. «El doctor Márquez está listo para usted, señor Morales», le informó la recepcionista. Ricardo asintió mecánicamente. Sus asuntos en el hospital de repente le parecieron tan pequeños, tan insignificantes. Mientras caminaba hacia el ascensor, algo dentro de él, quizás su conciencia largamente dormida, comenzó a despertar, como si una puerta que había cerrado con llave y de la que había tirado la llave se estuviera abriendo sola. Miró hacia atrás una última vez. Sofía se había llevado las rodillas al pecho y había apoyado la cabeza en ellas. Sus pequeños hombros temblaban. Sola, completamente sola, sin nadie que le dijera que todo estaría bien, aunque fuera una mentira. El ascensor llegó y las puertas se abrieron con un suave tintineo. Ricardo dudó, con el dedo suspendido sobre el botón del piso donde esperaba el doctor Márquez. Su chofer estaba fuera, su importante reunión en menos de una hora, su vida perfecta y organizada. Y por primera vez que podía recordar, Ricardo Morales sintió ganas de ignorarlo todo. Sintió ganas de arreglar algo que él mismo había roto. Ricardo pasó la siguiente hora en una reunión burocrática con el doctor Márquez, pero su mente no podía concentrarse en los documentos que tenía delante. La imagen de Sofía sola en la sala de espera lo perseguía como un fantasma persistente. Sus ojos recorrían líneas de texto contractual sin absorber una sola palabra. El sonido de la voz de esa niña resonaba en sus oídos, superponiendo las explicaciones técnicas del médico. «Señor Morales, ¿está escuchando?», preguntó el doctor Márquez, frunciendo el ceño. «Sí, por supuesto», respondió Ricardo automáticamente, volviendo al presente. «Por favor, continúe». Pero pronto sus pensamientos se desviaron de nuevo. Elena Vargas, la mujer a la que había humillado públicamente años atrás. La mujer cuyo rostro lloroso había ignorado cuando ella intentó explicar que era el único sustento de su familia. La mujer que ahora luchaba por su vida en algún lugar de ese mismo hospital. Firmó la documentación de la donación mecánicamente, respondiendo a las preguntas del médico con monosílabos. Los $10 millones que su empresa donaba para el nuevo centro de traumatología le parecieron ahora una cantidad insignificante. Un dinero que ni siquiera echaría de menos. Un gesto vacío de caridad para deducciones fiscales y titulares positivos. «Estoy seguro de que esta asociación será beneficiosa para ambas partes», dijo el doctor Márquez, estrechándole la mano. «El Hospital General de la ciudad agradece la generosidad de Empresas Morales». Ricardo asintió, de repente incómodo con el agradecimiento. Era fácil donar dinero. Lo difícil era mirar a los ojos a alguien a quien habías hecho daño. Cuando finalmente se despidió, en lugar de dirigirse a la salida del hospital, donde su chofer llevaba más de una hora esperando, Ricardo se encontró caminando de nuevo hacia la sala de espera de urgencias. Su teléfono vibraba en su bolsillo, probablemente su asistente recordándole la reunión de la junta directiva que comenzaría en menos de 30 minutos.
Por primera vez en su carrera, Ricardo ignoró la llamada. La recepción estaba más concurrida ahora. Había comenzado el turno de tarde y llegaban nuevos pacientes. Las familias iban y venían, algunas con rostros aliviados, otras devastadas por las noticias que habían recibido. Buscó el abrigo rosa y el pelo rizado, girando la cabeza en todas direcciones. Por un momento pensó que Sofía podría haber sido recogida por un familiar, quizás su padre o una abuela. Eso habría sido lo mejor. Después de todo, ¿qué podía hacer él por ella? No sabía nada de niños. Nunca le habían interesado. Nunca había pensado en tenerlos. Su imperio era su única familia y sus accionistas su única dependencia. Entonces vio el abriguito rosa. Sofía estaba sentada en un rincón apartado de la sala de espera, sola en una silla demasiado grande para ella. Sus piernas se balanceaban en el aire, sin llegar al suelo. Abrazaba un bolso marrón que parecía de un adulto, probablemente el de Elena. La cremallera estaba parcialmente abierta, revelando algunos papeles y una cartera gastada. Nadie la vigilaba. Nadie le ofrecía consuelo ni un vaso de agua. Era como si el mundo se hubiera olvidado por completo de que una niña de 5 años no debería estar sola en un hospital mientras su madre luchaba por su vida. Ricardo sintió algo extraño en el pecho. Incomodidad, lástima, culpa. Probablemente las tres cosas. Ricardo sintió algo extraño en el pecho. Incomodidad, lástima, culpa. Probablemente las tres cosas, formando un nudo que le dificultaba respirar. Dudó brevemente, pensando en simplemente irse. Su chofer seguía fuera. Tantas citas, tantos millones que gestionar, tantas decisiones importantes que solo él podía tomar. Pero sus pies lo llevaron en la dirección opuesta, hacia la pequeña. «Hola», dijo, deteniéndose a unos pasos para no asustarla. Sofía levantó sus ojos enrojecidos. Había estado llorando de nuevo. De cerca, el parecido con Elena era aún más sorprendente. Los mismos ojos grandes y expresivos, la misma forma del rostro, incluso un pequeño hoyuelo en la barbilla. Se aferró al bolso contra su pecho. «¿Es usted un doctor?», preguntó con una vocecita. «No», respondió Ricardo, sintiéndose extrañamente nervioso. Él, que dominaba salas de conferencias llenas de ejecutivos poderosos con una sola mirada, se sentía incómodo frente a una niña de 5 años. «Solo me di cuenta de que estás aquí sola». Sofía bajó la cabeza, concentrándose en sus zapatillas de colores con luces que parpadeaban cada vez que balanceaba los pies. «Mami está durmiendo. El doctor dijo que la van a despertar». La simplicidad de esa explicación infantil hizo que el corazón de Ricardo se encogiera. Se dio cuenta de que estaba en un territorio desconocido. ¿Cómo se le habla a un niño de algo tan grave? ¿Qué se dice cuando no hay garantía de un final feliz? «¿Puedo sentarme?», preguntó, señalando la silla a su lado. Sofía se encogió de hombros, sin mirarlo. Era un gesto tan adulto para alguien tan pequeño. Ricardo se sentó, manteniendo una distancia respetuosa. Por un momento permanecieron en silencio. El ruido del hospital fluía a su alrededor. Teléfonos sonando, gente hablando, camillas rodando por el pasillo, anuncios por megafonía llamando a médicos a diferentes plantas. «¿Has comido algo?», preguntó finalmente, dándose cuenta de que era casi la hora del almuerzo. El reloj de la pared marcaba poco más del mediodía. Sofía negó con la cabeza. «Estoy guardando mi dinero», dijo, abriendo un poco más el bolso de su madre y mostrando unas pocas monedas en el fondo. «Por si mami necesita comprar medicinas. Las medicinas son caras». Ricardo sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Una niña de 5 años preocupada por el dinero para las medicinas. ¿Qué había pasado Elena para que su pequeña hija ya entendiera el valor del dinero? Para que una niña que solo debería preocuparse por dibujos animados y juguetes conociera el peso de las cargas financieras. «¿Y si te compro algo de comer?», ofreció, tratando de mantener la voz casual para que ella no viera lo conmovido que estaba. «No tienes que gastar tu dinero». Sofía frunció el ceño, mirándolo con una seriedad que no correspondía a su edad. Sus ojos recorrieron el caro traje de Ricardo, sus costosos zapatos, su reloj de oro. «Mami dice que no debo aceptar cosas de desconocidos». «Tu mamá tiene razón», respondió Ricardo, respetando su cautela.
Parece muy lista. Mi nombre es Ricardo, y el tuyo es Sofía, ¿verdad? Oí a la enfermera llamarte así antes. Ella asintió, todavía cautelosa. Entonces ya no somos desconocidos, intentó, ofreciendo una pequeña sonrisa. Y te prometo que solo quiero ayudar. ¿Debe ser duro esperar aquí sola? Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas de nuevo. Sorbió por la nariz, tratando de ser fuerte, pero la carga era demasiado grande para unos hombros tan pequeños. Llamé a la abuela Isabel, pero vive muy lejos, en otra comunidad. Tiene problemas en las piernas y no puede conducir. Va a coger un avión, pero tardará un poco. Ricardo imaginó a una mujer mayor, probablemente la madre de Elena, tratando desesperadamente de llegar hasta su nieta, sola, igual que Sofía estaba sola. ¿Y tu papá? ¿No puede venir?, preguntó Ricardo, ya adivinando la respuesta. No tengo papá, dijo Sofía con sencillez, como si afirmara, el cielo es azul. Bueno, todo el mundo tiene un papá. Mami me explicó cómo se hacen los bebés, pero el mío se fue cuando yo todavía estaba en su barriga. No quería una familia. La franqueza de la niña era devastadora. Ricardo recordó el expediente de Elena en su empresa. Nunca había mencionado estar embarazada. Probablemente temía que perjudicara sus posibilidades de ascender. Y con razón, empresas como la suya, a pesar de las políticas de diversidad que exhibían en los informes anuales, rara vez ascendían a mujeres con hijos pequeños a puestos de alta responsabilidad. ¿Así que tu mamá te cuida sola? Sí. Por primera vez, Sofía mostró algo de entusiasmo. Su rostro triste se iluminó con un orgullo genuino. Mami es súper fuerte. Trabaja en 2 sitios, ¿sabes? De día es secretaria en un bufete de abogados, y por la noche limpia apartamentos en un edificio de lujo. Los fines de semana estamos juntas. Siempre dice que soy su tesoro. Ricardo tragó saliva. Elena trabajando en 2 empleos para mantener a su hija, y él sabía exactamente por qué. Después de que la despidiera, probablemente había luchado por encontrar otro trabajo en finanzas. Nadie quería contratar a alguien que había sido expulsado de una de las mayores empresas del país, especialmente cuando esa persona había desafiado al poderoso Ricardo Morales, secretaria de día y limpiadora de noche. Mientras él dormía en sábanas de seda en su ático, Elena fregaba suelos y limpiaba baños, probablemente agotada, para asegurarse de que su hija tuviera lo básico. Mami ahorra mucho, continuó Sofía, como si necesitara demostrar la competencia de su madre. Cuando quiero un juguete, me dice, tenemos que ahorrar para las cosas importantes, como el alquiler y la comida, y mi colegio. Cada palabra cortaba la conciencia de Ricardo como una cuchilla afilada. La mansión donde vivía tenía 10 dormitorios vacíos. Su reloj de pulsera costaba más de lo que Elena probablemente ganaba en un año entero. A veces, cuando hace mucho frío, dormimos en la misma cama para ahorrar en calefacción, dijo Sofía como si compartiera un secreto divertido. Mami dice que somos como ardillas hibernando. Me abraza y me cuenta cuentos hasta que me duermo. Sus cuentos son mejores que los de los libros. Ricardo permaneció en silencio, absorbiendo el impacto de las sencillas palabras de Sofía. Mientras él vivía una vida de lujo innecesario, Elena luchaba por mantener lo mínimo para su hija, ahorrando en calefacción, contando monedas para comprar medicinas. En Navidad, continuó Sofía, ahora más cómoda hablando, pedí una muñeca grande, de las que hablan, pero era muy cara, así que mami me cosió una muñeca con retales de tela. Tiene ojos de botón y pelo de lana. Es la mejor muñeca del mundo. Se llama Clara. Elena, que había trabajado en su empresa como analista financiera, una mujer brillante con un MBA y un futuro prometedor, reducida a coser muñecas de trapo porque no podía permitirse comprarle a su hija un juguete de tienda por Navidad. ¿Tienes hambre?, preguntó de nuevo, queriendo cambiar de tema antes de que la culpa lo consumiera por completo. Sofía dudó, mirando el bolso con las monedas. Un poco, admitió finalmente, como si confesara una debilidad. Vamos a la cafetería, entonces, sugirió Ricardo, poniéndose de pie. ¿Qué te gusta comer? Un sándwich de queso, respondió ella sin dudar. Luego añadió tímidamente, pero solo si no es muy caro. Mami dice que en la cafetería del hospital todo cuesta más que en la tienda. No te preocupes por eso, dijo Ricardo, ofreciéndole la mano. Hoy invito yo.
Sofía miró su mano extendida, todavía indecisa. ¿Y si vienen los doctores a hablar de mami y yo no estoy? Necesito saber cuándo se despierte. Podemos pedirle a la recepcionista que nos avise, respondió Ricardo, señalando con la cabeza el mostrador donde una mujer de mediana edad tecleaba en un ordenador. Le diremos dónde vamos a estar. Así, si hay alguna noticia sobre tu mamá, nos llamará inmediatamente. Sofía consideró la sugerencia, su carita seria como si sopesara una decisión importante. Tras un momento de reflexión, guardó con cuidado las monedas en el bolso de su madre, cerró la cremallera y luego, para sorpresa de Ricardo, le tomó la mano. Su manita era cálida y ligera como una pluma. Ricardo sintió una extraña ola de protección al sostener esos deditos. Era la primera vez en años que alguien confiaba en él de forma tan sencilla, no por su dinero o poder, sino simplemente porque necesitaba ayuda. Le dijeron a la recepcionista dónde estarían y se dirigieron a la cafetería. Ricardo podía sentir las miradas curiosas de algunas personas. Un hombre con un traje caro de la mano de una niña con un abrigo rosa. Probablemente pensaron que era su padre. La cafetería del hospital era sencilla, pero limpia. Mesas de metal con sillas de plástico de colores. Un mostrador que ofrecía sándwiches, ensaladas y bebidas. Nada que ver con los restaurantes de lujo que Ricardo frecuentaba. «Elige lo que quieras», le dijo a Sofía. Ella pidió su sándwich de queso y un vaso de leche con cacao. Ricardo pidió un café solo. Se sentaron en una mesa junto a una ventana que daba al aparcamiento del hospital. Sofía devoró su sándwich como si no hubiera comido en días. Quizás fuera cierto. ¿Quién sabía cuántas comidas se había saltado desde que su madre fue hospitalizada? Ricardo la observaba, notando cómo sus ojos, aunque tristes, todavía tenían la chispa de inocencia que solo poseen los niños. «Mami estará triste si se muere», dijo Sofía de repente, jugando con las migas de su plato. «Siempre dice que quiere verme crecer y ser tan lista como ella». Ricardo se quedó helado. El cambio brusco a un tema tan pesado lo tomó por sorpresa. Los niños tenían ese poder. Una honestidad brutal que los adultos perdían con el tiempo. «Tu mamá es una persona fuerte», dijo, eligiendo sus palabras con cuidado. «Los médicos están haciendo todo lo que pueden para ayudarla». «¿Pero y si se va al cielo?», preguntó Sofía, con sus grandes ojos fijos en Ricardo. «¿Quién me va a cuidar? La abuela Isabel es muy mayor y vive muy lejos. Tiene artrosis». La pregunta quedó suspendida en el aire como un peso insoportable. Ricardo no tenía respuesta. El miedo en los ojos de Sofía era real y justificado. Si Elena no sobrevivía, ¿qué pasaría con esta niña? Un sistema de acogida ya desbordado. Una abuela anciana que apenas podía moverse. «Tengo miedo de quedarme sola», confesó Sofía, su voz casi un susurro. «En mi colegio hay una niña que fue a un orfanato después de que su mamá muriera. Dice que es muy triste allí. Los niños mayores pegan a los pequeños y les roban los juguetes». Ricardo sintió que se le encogía el corazón. Él era en parte responsable de esta situación. Si no hubiera despedido a Elena, quizás ella no habría necesitado 2 trabajos. Quizás no habría estado tan cansada como para caerse por las escaleras. Quizás habría tenido un seguro médico mejor que le garantizara un tratamiento adecuado. «El mes pasado», continuó Sofía, «se nos rompió la nevera. Mami lloró por la noche cuando pensaba que yo estaba dormida. Tuvo que usar todos nuestros ahorros para comprar una de segunda mano. Ahora no tenemos dinero ahorrado para emergencias. Mami dijo que será difícil pagar el hospital». Cada palabra era una acusación silenciosa. Ricardo recordó las bonificaciones multimillonarias que repartía a sus ejecutivos. El yate que compró el año pasado y que solo usó 2 veces. La colección de coches deportivos en su garaje. «Sofía», dijo, inclinándose hacia adelante, «no tienes que preocuparte por el dinero ahora mismo, y no estarás sola». Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera pensar en lo que estaba prometiendo. Pero cuando vio el rostro esperanzado de Sofía vuelto hacia él, supo que no se retractaría. «¿Lo promete?», preguntó ella con la seriedad que solo un niño tiene al preguntar algo tan importante. «Lo prometo», respondió Ricardo, y por primera vez en muchos años hizo una promesa que realmente tenía la intención de cumplir.
Sofía lo miró durante un largo momento, como si evaluara la sinceridad de sus palabras. Luego, lentamente, una pequeña sonrisa apareció en su rostro. No era una sonrisa completamente feliz. Todavía había mucho miedo y preocupación en sus ojos, pero era una sonrisa esperanzadora. «Gracias», dijo, y esa simple gratitud pesó más que todos los elogios que Ricardo había recibido en su vida. Miró su reloj. La reunión de la junta directiva ya había comenzado hacía 20 minutos. Su teléfono vibraba incesantemente en su bolsillo. El mundo exterior seguía girando, exigiendo su atención, su tiempo y sus decisiones. Pero por primera vez, Ricardo Morales estaba exactamente donde tenía que estar. El sonido agudo de una alarma resonó por los pasillos del hospital. Médicos y enfermeras se apresuraron mientras la gente en la sala de espera se quedaba helada, mirando hacia el alboroto. Sofía, que había estado coloreando un libro que Ricardo le compró en la tienda de regalos del hospital, levantó la vista asustada. «¿Qué es eso?», preguntó con los ojos muy abiertos. Ricardo trató de mantener una expresión tranquila a pesar de la opresión en su pecho. «Es solo una alarma del hospital, no te preocupes». Pero sabía que era más que eso. En las últimas horas había aprendido a reconocer los diferentes sonidos y códigos del hospital. Esa alarma específica, acompañada de la voz metálica que anunciaba un código azul, significaba una emergencia. Alguien estaba en parada cardiorrespiratoria. El tiempo pareció estirarse mientras esperaban. Sofía volvió a colorear, aunque con menos entusiasmo. Ricardo seguía consultando su reloj, contando los minutos. Habían pasado casi 5 horas desde que llegaron y todavía no tenían noticias concretas sobre Elena, solo actualizaciones vagas de que estaba en cirugía. 15 minutos después, un médico de aspecto cansado apareció en la puerta de la sala de espera. Sus ojos recorrieron la zona hasta que localizó a Ricardo y a Sofía. ¿Familia de Elena Vargas? Sofía saltó de su asiento y corrió hacia el médico antes de que Ricardo pudiera detenerla. ¿Mi mami ya se ha despertado?, preguntó, agarrándose a su bata blanca. El médico, el doctor Ruiz, según su placa de identificación, miró de Sofía a Ricardo, que ahora estaba a su lado. Había una pregunta silenciosa en sus ojos. «Soy un amigo de la familia», explicó Ricardo rápidamente. «He estado cuidando de Sofía mientras su abuela viaja hasta aquí». El doctor Ruiz asintió, pareciendo satisfecho con la explicación. «¿Podemos hablar un momento?», le preguntó a Ricardo, indicando un rincón más apartado. Luego, arrodillándose a la altura de Sofía, le habló con dulzura. «Cariño, ¿qué tal si esperas en la silla mientras hablo con tu amigo? Te prometo que será rápido». Sofía los miró a ambos con recelo. «Es sobre mami. Quiero saber de mami». «Sí, es sobre tu madre», respondió el médico con paciencia. «Pero primero necesito hablar de unas cosas complicadas de adultos con tu amigo. Luego hablaremos contigo, ¿vale?» A regañadientes, Sofía volvió a su asiento, pero mantuvo sus ojos fijos en ellos. El doctor Ruiz llevó a Ricardo a un rincón más aislado de la sala, donde podían hablar sin ser escuchados. «Señor Morales, el estado de la señora Vargas es bastante delicado», comenzó el médico con voz baja y seria. «Logramos controlar la hemorragia cerebral y reducir la presión intracraneal, pero tuvo una complicación durante la cirugía, una parada cardíaca». Ricardo sintió que se le hundía el estómago. «¿Está?» «Conseguimos reanimarla», continuó el doctor Ruiz. «Pero no respira por sí misma. Tuvimos que intubarla y trasladarla a la UCI. Su estado es crítico, pero estable por ahora». Ricardo miró a Sofía, que seguía observándolos de cerca. ¿Cómo podría explicarle esto a una niña de 5 años? ¿Cómo podría decirle que su madre se aferraba a la vida conectada a máquinas? ¿Qué posibilidades tiene de recuperarse?, preguntó, sintiendo que se le apretaba la garganta. «Es demasiado pronto para decirlo», respondió el médico con honestidad. «Las próximas 48 horas serán cruciales. Si las supera sin más complicaciones, sus posibilidades mejoran significativamente. Pero debo ser sincero, existe el riesgo de un daño neurológico permanente por el tiempo que su cerebro estuvo sin el oxígeno adecuado». El médico hizo una pausa, como si sopesara qué decir a continuación. «También está el asunto de los costes»,
dijo finalmente con aspecto incómodo. La señora Vargas no tiene seguro. La cirugía de emergencia está cubierta por la asistencia pública básica, pero los cuidados intensivos prolongados, los medicamentos especializados, las pruebas de monitorización... Dejó la frase en el aire. El significado era suficientemente claro. Ricardo sintió una oleada de ira recorrerle. ¿En esto se había convertido el sistema? La gente tenía que preocuparse por el dinero mientras luchaba por su vida. «No se preocupe por los costes», dijo con firmeza. «Yo pagaré todo. El mejor tratamiento, los mejores especialistas, lo que sea necesario». El doctor Ruiz lo estudió por un momento, tratando de ver si la oferta era sincera. «Estamos hablando de gastos importantes, señor Morales. El dinero no es un problema. Quiero que reciba todo lo que necesite». Mientras decía esas palabras, un recuerdo brilló en la mente de Ricardo. Elena de pie ante él en esa sala de juntas años atrás. «Por favor, señor Morales», le había suplicado. «Necesito este trabajo. Tengo responsabilidades, facturas que pagar». Y él, sin dudarlo, había respondido: «Debería haber pensado en eso antes de desafiarme delante de toda la junta. Seguridad, escolten a la señora Vargas fuera. Sus pertenencias le serán enviadas por correo». La vergüenza que sintió ahora era casi física. ¿Cómo había podido ser tan cruel? ¿Cómo había podido tratar a otro ser humano de esa manera? «Señor Morales», la voz del doctor Ruiz lo trajo de vuelta al presente. «Necesitaré algunos datos para formalizar este acuerdo». «Por supuesto», dijo Ricardo, todavía conmocionado por el recuerdo. «Mi asistente se encargará del papeleo. Solo dígame qué hay que hacer». Después de intercambiar contactos con el médico, Ricardo volvió a donde Sofía esperaba ansiosamente. «¿Y mami?», preguntó de inmediato. Ricardo se sentó a su lado, pensando cuidadosamente en cómo explicar la situación sin asustarla más de lo necesario. «Tu mamá está descansando en una parte especial del hospital llamada UCI», comenzó. «Allí es donde los médicos pueden cuidarla mejor». «¿Sigue durmiendo?», preguntó Sofía, su preocupación evidente. «Sí, está en un sueño muy profundo. Los médicos la están ayudando a respirar con unas máquinas especiales mientras su cuerpo se cura». «¿Puedo verla?». La pregunta era inevitable. Ricardo dudó. Las reglas de la UCI son diferentes. Normalmente no dejan entrar a los niños, pero hablaré con los médicos. Veremos qué podemos hacer. Sofía bajó la cabeza, decepcionada, pero no insistió. Incluso a su edad parecía comprender la gravedad de la situación. ¿Cuándo se despertará? «Aún no lo sabemos», respondió Ricardo con honestidad. «Puede que tarde un tiempo, pero los médicos están haciendo todo lo que pueden para ayudarla». En el silencio que siguió, Ricardo sacó su teléfono y comenzó a hacer llamadas. Primero a su asistente, dándole instrucciones claras sobre el pago del tratamiento de Elena y cancelando todos sus compromisos para los próximos días. Luego a su abogado, Carlos Ferrer, pidiéndole que preparara cualquier documento necesario para asegurar que Elena recibiera la mejor atención médica posible, sin importar el coste. Mientras hablaba por teléfono, observaba a Sofía colorear cuidadosamente su libro con tonos brillantes para un cielo estrellado. Había algo en su concentración, en la forma en que agarraba el lápiz de cera con determinación, que le recordaba mucho a Elena. Esa misma persistencia, esa misma fuerza tranquila. Cuando terminó sus llamadas, Ricardo se excusó con Sofía y se dirigió al mostrador de recepción de la UCI, donde habló con la enfermera jefe, una mujer robusta de ojos amables llamada Carmen. Le explicó la situación de Sofía, como estaba sola, sin familia cercana, y pidió una excepción para que la niña pudiera ver a su madre, aunque fuera brevemente. La enfermera jefe lo escuchó atentamente. «Normalmente no permitimos niños en la UCI», comenzó. «Pero dadas las circunstancias», miró a Sofía, que seguía coloreando pacientemente. «Permitiré una visita corta, 5 minutos, no más, y necesito prepararla para lo que va a ver. Hay muchos tubos y máquinas. Puede ser aterrador». «Gracias», dijo Ricardo sinceramente. «Me quedaré con ella todo el tiempo». La enfermera asintió. «Vengan conmigo». Sofía saltó de su silla cuando Ricardo la llamó, dejando caer sus lápices de colores en su prisa. Él se agachó para recogerlos, guardándolos cuidadosamente en su bolsillo.
Sofía, dijo, arrodillándose a su altura. Vamos a ver a tu mamá ahora, pero recuerda lo que te dije. Está durmiendo profundamente y hay máquinas que la ayudan a respirar. Puede parecer un poco aterrador, pero esas máquinas la están ayudando a mejorar. Sofía asintió solemnemente. Entendido. La enfermera los guió por un pasillo largo y silencioso, llegando a una zona con grandes puertas de cristal. Antes de entrar, les entregó a Ricardo y a Sofía batas, mascarillas y gorros desechables. Para proteger a los pacientes de los gérmenes, explicó, ayudando a Sofía a ajustarse la mascarilla correctamente. La UCI era completamente diferente al resto del hospital. El silencio solo se rompía por el pitido constante de los monitores y el sonido mecánico de los respiradores. Una iluminación suave iluminaba la zona, creando una atmósfera casi de otro mundo. Los pacientes yacían en camas divididas por cortinas, cada uno conectado a tubos y máquinas. La enfermera los guió hasta la cama donde estaba Elena. Ricardo sintió que Sofía le apretaba la mano con más fuerza cuando vio a su madre por primera vez. Elena estaba pálida, casi del color de las sábanas. Un tubo salía de su boca, conectado a un respirador que subía y bajaba a un ritmo constante. Los monitores mostraban sus signos vitales en líneas de colores. Parte de su cabello había sido rapado para la cirugía, y un apósito cubría una porción de su cabeza. Sofía se quedó quieta por un momento, solo observando. Ricardo no sabía qué esperar. Llanto, gritos, quizás incluso miedo. Pero Sofía simplemente soltó su mano y se acercó a la cama, deteniéndose al lado de Elena. «Hola, mami», dijo en voz baja. «Soy Sofía. El doctor dijo que estás durmiendo para que te pongas mejor». Ricardo sintió un nudo en la garganta al oír la voz pequeña y tranquila de Sofía, hablándole a su madre inconsciente. «Estoy bien», continuó. «Hay un señor llamado Ricardo que me está cuidando. Me compró un sándwich de queso y un libro para colorear». Sofía extendió la mano y tocó suavemente los dedos de Elena. «No te preocupes por nada, ¿vale? Solo ponte buena pronto. La abuela Isabel está en camino. Estoy siendo valiente, como siempre me enseñaste». La simplicidad y pureza de esas palabras golpearon a Ricardo como un golpe físico. Allí estaba una niña de 5 años enfrentando lo que podría ser la peor crisis de su vida con una dignidad que muchos adultos carecían. Una dignidad que él, con todo su dinero y poder, nunca había mostrado. «Te quiero, mami», terminó Sofía, besando suavemente los dedos de su madre. La enfermera, que se había mantenido a una distancia respetuosa, se acercó de nuevo. «Tenemos que irnos ya», dijo amablemente. «Pero puedes volver mañana para otra visita corta». Sofía asintió, alejándose a regañadientes. Mientras salían de la UCI, Ricardo no podía dejar de pensar en el contraste entre su vida y la lucha diaria de Elena y Sofía. Él lo tenía todo: dinero, poder, influencia, y sin embargo se sentía vacío. Elena no tenía nada excepto a su hija, y sin embargo había criado a una niña capaz de tanto amor y coraje. De vuelta en la sala de espera, Ricardo recibió una llamada de su abogado, Carlos. «Todo está arreglado, señor Morales», llegó la voz al otro lado. «El hospital ha sido informado. Todos los costes del tratamiento de la señora Vargas serán cubiertos sin límite de gastos». «Gracias, Carlos», respondió Ricardo. «¿Hay algo más que necesito que hagas?» Le explicó lo que quería: un fideicomiso financiero dedicado a Elena y Sofía, una suma sustancial que aseguraría que nunca más tuvieran que preocuparse por el dinero. La educación de Sofía, una casa, una asignación mensual, todo lo necesario para su seguridad y comodidad. «Y Carlos», añadió antes de colgar, «quiero que se haga de forma anónima. Elena no debe saber que el dinero viene de mí». Después de terminar la llamada, Ricardo observó a Sofía, que había reanudado la coloración de su libro. Elegía colores brillantes, creando un mundo vívido en el papel, un mundo donde quizás su madre estaba bien y feliz. Mientras la observaba, Ricardo reflexionó sobre su propia vida. Había construido un imperio financiero, pero ¿a qué coste? ¿A cuántas personas como Elena había aplastado en el camino? ¿Cuántas Sofías habían sufrido por sus decisiones despiadadas? Su éxito, que una vez lo llenó de orgullo, ahora se sentía hueco.
Se había construido sobre las ruinas de su propia humanidad y la de otros a quienes había perjudicado. Pensó en todas las veces que había ignorado las consecuencias humanas de sus acciones. Los despidos masivos cuando adquiría empresas competidoras, los pequeños negocios que había aniquilado para aumentar los beneficios, las vidas que había impactado sin pensarlo 2 veces. ¿Y para qué? ¿Para vivir solo en una mansión vacía? ¿Para coleccionar coches que rara vez conducía? ¿Para tener cuentas bancarias con más dinero del que podría gastar en varias vidas? Ricardo, la voz de Sofía lo sacó de sus pensamientos. Mira lo que he dibujado. Le mostró con orgullo una página donde había coloreado un jardín lleno de flores y mariposas. En medio del jardín, 2 figuras se daban la mano, una grande y una pequeña. Somos Mami y yo, explicó. En el jardín de la casa de nuestros sueños. Mami siempre dice que algún día tendremos una casa con jardín. Ricardo sintió que algo se rompía dentro de él. Quizás su corazón, o quizás el muro que había construido a su alrededor a lo largo de los años. «Es un dibujo precioso, Sofía», dijo, con la voz entrecortada por la emoción. «Estoy seguro de que a tu mamá le encantará cuando despierte». Sofía sonrió, una sonrisa llena de la esperanza infantil que realmente cree que todo saldrá bien. Era una sonrisa que Ricardo quería proteger a toda costa. En ese mismo momento, sentado en una incómoda silla de hospital junto a una niña que apenas conocía, Ricardo Morales se hizo una promesa silenciosa. Sin importar lo que le sucediera a Elena, se aseguraría de que Sofía nunca más tuviera que preocuparse por su futuro. Incluso si nunca supieran que fue él, incluso si nunca recibiera un gracias, haría lo que fuera necesario para arreglar al menos una de las muchas vidas que había dañado. Y quizás, solo quizás, al ayudar a Elena y a Sofía, podría empezar a encontrar su propia humanidad perdida. Los días en el hospital se convirtieron en una rutina extrañamente reconfortante. Por las mañanas, Ricardo llegaba temprano, trayendo a Sofía un pequeño desayuno que compraban juntos en la cafetería. Había descubierto que le gustaban las tortitas con sirope de fresa y siempre se aseguraba de pedir una ración extra de fruta, pensando en cómo Elena probablemente se preocuparía por la nutrición de su hija. Después del desayuno, visitaban a Elena durante unos minutos, otra excepción especial que la enfermera jefe permitía después de ver cuánto calmaban las visitas a la pequeña. Sofía le hablaba a su madre como si pudiera responderle, contándole los dibujos que había hecho, los pájaros que había visto por la ventana de la cafetería y los cuentos que Ricardo le contaba. Él siempre se mantenía un poco atrás, dándole a Sofía el espacio que necesitaba para un ritual tan íntimo. Por la tarde, mientras Elena continuaba su batalla silenciosa en la UCI, Ricardo y Sofía se instalaban en la sala de espera. Había convertido un rincón de la misma en su oficina improvisada. El portátil abierto, el teléfono siempre al alcance de la mano, una pila de documentos que su asistente traía a diario. Su imperio seguía funcionando, pero ahora a distancia y con las prioridades drásticamente alteradas. A su lado, Sofía montaba su propio espacio con libros para colorear, rompecabezas y los pocos juguetes que Ricardo le había comprado. A veces se inclinaba para ver lo que él hacía, fascinada por los gráficos de colores de la pantalla de su ordenador. «¿Qué son esos números?», preguntó una vez, señalando una complicada hoja de cálculo. «Son información sobre las empresas que dirijo», explicó Ricardo con sencillez. «Tienes muchas empresas». Sus ojos se abrieron de par en par ante la idea. ¿Unas cuantas? Mami dice que dirigir una empresa debe ser muy difícil. Por eso ella siempre trabajaba para otras personas. Era extraño cómo su vida había cambiado en menos de una semana. El poderoso CEO, que nunca iba a ningún sitio sin su chofer, ahora aparcaba su propio coche en el hospital. El hombre que cobraba cientos de dólares por minuto de consulta ahora pasaba horas contando cuentos a una niña de 5 años. El ejecutivo despiadado que nunca perdía el tiempo en trivialidades ahora sabía exactamente cómo le gustaba a Sofía su chocolate caliente, tibio y con muchos mini malvaviscos por encima. Las enfermeras pronto se acostumbraron a su presencia. Algunas traían pequeños regalos para Sofía, una cinta para el pelo, caramelos de menta, una revista para colorear. Ricardo notó cómo todo el hospital parecía haber adoptado a la niña, todos conscientes de su delicada situación. «¿Es usted su padre?»,
le preguntó una nueva enfermera un día mientras comprobaba las constantes vitales de Elena. No, respondió él rápidamente, sintiéndose un poco incómodo con la pregunta. Soy un amigo de la familia. La enfermera asintió, sin insistir. Pero Ricardo notó cómo la pregunta le había afectado. ¿Qué clase de amigo era él para Elena? Ciertamente no del tipo que ella habría elegido para cuidar de su hija si hubiera tenido elección. Esa mañana, el 8º día desde el accidente, Sofía estaba inusualmente callada. Jugaba distraídamente con un unicornio de peluche que Ricardo le había regalado, pero su mirada se desviaba constantemente hacia las puertas de la UCI. ¿Está todo bien?, preguntó Ricardo, cerrando su portátil y prestándole toda su atención. Sofía se encogió de hombros, un gesto que él reconoció como su forma de decir que algo le molestaba, pero no sabía cómo expresarlo. ¿Sabes lo que hacía yo cuando me sentía triste de niño?, intentó, sentándose en el suelo a su lado, ignorando cómo se arrugaría su traje. Sofía lo miró con genuina curiosidad. Probablemente le costaba imaginar a Ricardo de niño, como si hubiera nacido adulto, con traje y hablando por teléfono. «Una vez fuiste niño», se rió Ricardo, sorprendiéndose a sí mismo. Era la primera vez que se reía de verdad en días. El sonido le pareció extraño, casi ajeno, en el sombrío ambiente del hospital. Créelo o no, lo fui, hace mucho tiempo, y cuando estaba triste, mi mamá me contaba cuentos. ¿Qué tipo de cuentos? Sobre todo de aventuras, de piratas y tesoros escondidos, de caballeros y dragones. Los ojos de Sofía se iluminaron como un cielo nublado que deja pasar un repentino rayo de sol. Mami también cuenta cuentos, se los inventa todos, no necesita un libro. ¿De verdad? Ricardo sonrió, imaginando a Elena creando mundos mágicos para su hija después de largas jornadas de trabajo en 2 empleos. ¿Cuál es tu favorito? El de la niña de la luna, respondió Sofía sin dudar, su rostro iluminándose con el recuerdo. Trata de una niña que vive en la luna y mira la Tierra, queriendo visitarla. Se hace amiga de una estrella que la ayuda a bajar. Suena como una historia maravillosa. Es la mejor, afirmó Sofía con la convicción absoluta que solo un niño puede tener. Luego añadió en voz baja, como si compartiera un secreto precioso. Mami dice que soy como la niña de la luna, siempre soñando con lugares nuevos. Ricardo sintió una punzada en el pecho. En solo unos días había aprendido más sobre el amor incondicional entre una madre y una hija que en toda su vida de relaciones superficiales e interesadas. ¿Quieres que te cuente un cuento?, ofreció, sintiéndose de repente inadecuado para la tarea. Sofía pareció sopesar la oferta seriamente, decidiendo si Ricardo podría ocupar adecuadamente el lugar de su madre en este importante papel. Sus ojitos lo estudiaron con tal intensidad que casi se echó atrás. «Vale», decidió finalmente, acomodándose en la alfombra de la sala de espera. «Pero tiene que ser sobre una princesa valiente, no una que solo espera a ser salvada». Ricardo sonrió. Por supuesto, Elena le habría enseñado a su hija a valorar a las protagonistas femeninas fuertes. Incluso en medio de sus propias luchas, estaba criando a una niña que nunca se conformaría con el papel de damisela en apuros. «Veamos qué puedo hacer», pensó por un momento, y luego comenzó. Érase una vez una princesa llamada. «Sofía», interrumpió la niña, con los ojos brillantes por primera vez en todo el día. Claro, érase una vez una princesa llamada Sofía que vivía en un reino muy, muy lejano. Durante casi una hora, Ricardo improvisó una historia sobre una princesa valiente que se embarcaba en una búsqueda para encontrar una flor mágica capaz de curar cualquier enfermedad. La princesa Sofía se enfrentó a dragones que luego se convirtieron en sus amigos, resolvió acertijos dejados por civilizaciones antiguas y ayudó a las criaturas del bosque, todo para salvar a su madre, la reina, que había caído misteriosamente enferma. Mientras contaba la historia, Ricardo se sorprendió de su propia creatividad. No recordaba la última vez que había inventado algo únicamente para el disfrute de otra persona. Sus presentaciones y hojas de cálculo financieras eran su versión adulta de contar cuentos, solo que mucho menos mágicas y mucho más predecibles.
Cuando terminó, con la princesa Sofía regresando triunfante al castillo con la flor curativa, salvando a su madre y a todo el reino, se dio cuenta de que la Sofía real lo miraba con una nueva expresión en sus ojos, como si lo estuviera viendo por primera vez. «Cuentas bien los cuentos», dijo finalmente, con una pequeña sonrisa en los labios. «No tan bien como mami, pero bastante bien». Viniendo de Sofía, ese era el mayor cumplido que podía esperar. Ricardo sintió un extraño orgullo, tan diferente de la satisfacción de cerrar un gran negocio o ver subir sus acciones. «Gracias. Quizás podamos continuar la historia mañana, ver qué otras aventuras tendrá la princesa Sofía». Sofía asintió con entusiasmo, pero su sonrisa pronto se desvaneció, reemplazada por una sombra de preocupación. ¿Y si mami se despierta mañana? Entonces ella volverá a contar los cuentos. La pregunta era a la vez esperanzadora y preocupada, como si Sofía temiera que la recuperación de su madre pudiera interrumpir de alguna manera este nuevo ritual que habían creado. «Entonces tendremos aún más cuentos que contar», dijo Ricardo con delicadeza. «Nunca se tienen demasiados cuentos, ¿verdad? Y estoy seguro de que los de tu mamá son mucho mejores que los míos». Sofía pareció reflexionar sobre eso, asintiendo lentamente. «Sí, pero tus cuentos también son buenos. Quizás podáis contarlos juntos cuando ella se despierte». La idea de sentarse con Elena, inventando historias para Sofía, parecía tan imposible como reconfortante. Ricardo no podía imaginar un escenario en el que Elena le permitiera permanecer en sus vidas una vez que se recuperara. ¿Por qué lo haría? Él había sido el villano de su historia real. Esa tarde, mientras Sofía dormía una siesta en el pequeño sofá de la sala de espera, agotada después de una mañana de cuentos y colores, Ricardo aprovechó para visitar a Elena solo. Había algo que necesitaba decir, aunque ella no pudiera oírlo. La UCI estaba tranquila a esa hora. Los pitidos constantes de los monitores creaban una melodía monótona, casi hipnótica. Elena yacía inmóvil, todavía con el respirador, su piel pálida contra las sábanas blancas del hospital. Ricardo acercó una silla y se sentó a su lado. Desde el accidente había estado en esa habitación muchas veces, pero siempre con Sofía. Nunca había estado solo con Elena. «Hola, Elena», comenzó, su voz apenas un susurro. «No estoy seguro de si puedes oírme. Los médicos dicen que quizás sí». Hizo una pausa, mirando su rostro sereno. Incluso en ese estado, con parte de su cabello rapado y tubos en la boca, todavía tenía la dignidad que recordaba. «Tu hija es increíble, ¿sabes? Es fuerte como tú, inteligente también, y tiene un corazón enorme». Tragó saliva. «Has hecho un trabajo maravilloso criándola, Elena, incluso con todas las dificultades». Dificultades que él había causado. Las palabras no dichas pesaban en el aire como plomo. «Estoy cuidando de ella mientras te recuperas. Sé que no soy a quien elegirías, pero te prometo que estoy haciendo lo mejor que puedo». Ricardo miró sus propias manos que habían firmado el memorando despidiendo a Elena, manos que ahora ayudaban a su hija a colorear dibujos y construir castillos de bloques. «Sofía me contó la historia de la niña de la luna. Dice que es su favorita». Por un momento guardó silencio, escuchando las máquinas. Luego, sin realmente planearlo, comenzó a hablar de los últimos días. Le contó a Elena sobre los dibujos de Sofía, el uniforme de enfermera de juguete que le habían comprado en la tienda de regalos del hospital, cómo le encantaba ver a los pájaros fuera de la ventana de la cafetería. Mientras hablaba, algo extraño sucedió. La lectura de la presión en el monitor de Elena comenzó a fluctuar ligeramente, no drásticamente, pero lo suficiente para que Ricardo se diera cuenta. «Elena», llamó, inclinándose hacia adelante. «¿Puedes oírme?» El monitor seguía registrando pequeñas variaciones, como si algo dentro de Elena estuviera respondiendo. Quizás fue una coincidencia, quizás no. «Seguiré cuidando de Sofía hasta que te mejores», prometió, «y me aseguraré de que ambas tengáis todo lo que necesitéis después. Sé que no puedo deshacer lo que hice, pero al menos puedo intentar hacer algo bien ahora». Justo en ese momento, la puerta de la UCI se abrió y el doctor Ruiz entró con 2 enfermeras. Sus rostros serios le dijeron a Ricardo de inmediato que algo andaba mal.
Señor Morales, dijo el médico, con expresión grave, necesitamos realizar algunos procedimientos en la señora Vargas. ¿Podría darnos un momento? Algo en el tono del médico activó las alarmas en la mente de Ricardo. Esto no era solo rutina. ¿Qué ha pasado? El doctor Ruiz dudó, mirando a las enfermeras que ya estaban revisando equipos y preparando suministros. Hemos detectado una posible infección posquirúrgica. Los análisis muestran un aumento significativo de los marcadores inflamatorios y su temperatura está subiendo. Vamos a empezar un régimen de antibióticos agresivo y necesitamos hacer algunos procedimientos adicionales. ¿Es grave?, preguntó Ricardo, aunque ya sabía la respuesta. En un paciente en su estado, cualquier complicación es preocupante, dijo el médico con franqueza. Una infección puede extenderse rápidamente y comprometer múltiples órganos, pero estamos actuando rápido. Es lo máximo que podemos hacer ahora. Ricardo asintió, sintiendo un enorme peso sobre sus hombros. Miró a Elena una última vez antes de salir. Las máquinas seguían marcando los latidos de su corazón, frágiles pero persistentes. Haremos todo lo que podamos, aseguró el doctor Ruiz. Al volver a la sala de espera, encontró a Sofía todavía dormida. Abrazaba el unicornio de peluche, pareciendo tan pequeña y vulnerable en el sofá de gran tamaño. Su rostro estaba relajado en el sueño, las preocupaciones olvidadas por un momento. Ricardo se sentó en una silla cercana, observándola. ¿Qué pasaría si Elena no sobrevivía? La pregunta que había estado evitando ahora se cernía sobre él. Sofía había mencionado a una abuela Isabel que vivía lejos y tenía problemas de salud. Pero aparte de eso, no parecía haber nadie más. Ningún otro pariente, ningún amigo cercano corriendo al hospital. La idea de Sofía enfrentándose al mundo sola, arrojada al sistema de acogida, era insoportable. Ricardo conocía las estadísticas. Los niños mayores rara vez eran adoptados. Muchos rebotaban de un hogar temporal a otro hasta que cumplían los 18 años. No dejaría que eso sucediera. Allí mismo, en esa anónima sala de espera, mientras el sol de la tarde proyectaba largas sombras en el suelo, Ricardo Morales hizo un voto silencioso. Viviera o muriera Elena, Sofía no quedaría desprotegida. Usaría todo su poder, influencia y dinero para asegurarse de que estuviera segura y feliz. Era lo menos que podía hacer, un pequeño intento de expiar el daño que había causado. Sofía se movió en sueños, murmurando algo que sonó como el nombre de su madre. Instintivamente, Ricardo le ajustó la manta, un gesto protector que le habría parecido extraño solo una semana antes. Afuera, en el pasillo, médicos y enfermeras corrían de un lado a otro. Algo estaba sucediendo en la UCI, quizás relacionado con Elena, quizás con otro paciente. Ricardo quiso levantarse para preguntar qué pasaba, pero no podía dejar a Sofía sola. Así que se quedó, dividido entre su necesidad de saber sobre Elena y su responsabilidad hacia su hija. Fue entonces cuando se dio cuenta de lo mucho que había cambiado por dentro. Cuidar de Sofía ya no era solo una obligación nacida de la culpa. Se había convertido en algo más profundo, más significativo. Se preocupaba genuinamente por el bienestar de la niña, sus sentimientos, sus miedos, sus esperanzas, sus sueños de princesas valientes y dragones amigables. Por primera vez en muchos años, Ricardo Morales estaba poniendo las necesidades de otra persona por encima de las suyas, y extrañamente no se sentía como un sacrificio. Se sentía como lo más natural del mundo. Los ojos de Sofía se abrieron lentamente, parpadeando para alejar el sueño. «Ricardo», preguntó con la voz rasposa, «¿qué hora es?» «Casi las 5», respondió él con dulzura. «¿Has dormido bien?» Ella asintió, sentándose y frotándose los ojos con sus pequeños puños. «Soñé con la princesa Sofía. Estaba montando un dragón amigable por el cielo. El dragón era morado con alas doradas». Ricardo sonrió, imaginando la escena vibrante y mágica que describía. «Suena como un gran sueño». «Sí», asintió Sofía. «Mami también estaba allí. Estaba mejor y sonreía mucho». Por un momento, Ricardo no supo qué decir. ¿Cómo mantener la esperanza de una niña cuando los médicos corrían para salvar a su madre de una nueva complicación? «¿Sabes una cosa, Sofía?», dijo finalmente.
Creo que la princesa Sofía de nuestro cuento debería tener un dragón amigable en el próximo capítulo, ¿no crees? Sus ojos se iluminaron, olvidando temporalmente sus preocupaciones. Sí, un dragón morado con alas doradas. Puede llevar a la princesa a visitar la luna, como en el cuento de mami. Morado con alas doradas será, asintió, y juntos volarán tan alto que podrán tocar las estrellas. Mientras Sofía describía con entusiasmo la próxima aventura, Ricardo hizo otra promesa silenciosa. Sin importar lo que le sucediera a Elena, mantendría viva la magia de los cuentos para Sofía. Se aseguraría de que siguiera creyendo en princesas valientes y dragones amigables, en finales felices y nuevos comienzos. Porque en ese momento, en medio de cuentos inventados y promesas silenciosas, había encontrado algo que creía haber perdido para siempre: su humanidad. La lluvia caía suavemente contra las ventanas del despacho de Carlos Ferrer, el abogado personal de Ricardo, desde hacía más de 15 años. Los dos hombres estaban sentados uno frente al otro a través de un gran escritorio de caoba antiguo, con una pila de documentos entre ellos. ¿Estás seguro de esto, Ricardo?, preguntó Carlos, ajustándose las gafas de lectura. Estamos hablando de una cantidad considerable de dinero. Ricardo miró por la ventana por un momento, observando las gotas de lluvia deslizarse por el cristal, formando pequeños ríos de cristal. Desde ese piso podía ver gran parte de la ciudad, la misma ciudad donde, en algún lugar, Elena luchaba por su vida mientras Sofía esperaba noticias, temporalmente bajo la supervisión de la trabajadora social del hospital, la señora Mendoza. Nunca he estado más seguro de nada en mi vida, Carlos, respondió finalmente, volviendo su atención al abogado. Quiero toda la documentación lista para firmar hoy. Carlos asintió, hojeando los papeles que tenía delante. Repasemos los detalles, entonces, dijo en tono profesional. Estamos creando un fondo fiduciario valorado en $5 millones para Elena Vargas y su hija, Sofía Vargas. Correcto. El fondo será gestionado por nuestro bufete contigo como fideicomisario anónimo. Hemos dividido los recursos en 3 partes principales. Carlos levantó un dedo. Primero, la compra de una residencia a nombre de Elena, totalmente pagada, por un valor aproximado de $1 millón, incluyendo impuestos y un fondo de mantenimiento para los próximos 20 años. La casa tiene que estar en un barrio seguro, interrumpió Ricardo. Cerca de buenos colegios con un jardín. Sofía mencionó que su madre siempre soñó con tener una casa con jardín. Carlos tomó una nota rápidamente y continuó. Segundo, un fondo educativo exclusivo para Sofía, que cubra todos los gastos desde la primaria hasta los estudios de posgrado en cualquier institución que elija, nacional o internacional. También hemos incluido provisiones para tutorías, cursos extracurriculares, programas de estudio en el extranjero y cualquier otro gasto relacionado con la educación. Y la cantidad se ajustará anualmente por la inflación, añadió Ricardo. Quiero estar seguro de que dentro de 15 años, cuando esté lista para la universidad, el dinero siga siendo suficiente, sin importar el aumento de los costes. Ya está en el contrato, aseguró Carlos. Finalmente, la tercera parte, una asignación mensual vitalicia para Elena, el doble de lo que ganaba trabajando en sus 2 empleos combinados. Se depositará mensualmente en una cuenta especial sin condiciones, mientras viva. Ricardo asintió, satisfecho. Había pasado días calculando y recalculando estas cifras, asegurándose de que Elena y Sofía estuvieran completamente seguras sin importar lo que pasara. ¿Y el asunto del anonimato?, preguntó. Carlos cogió otro documento de la pila. Según lo solicitado, el fondo se administrará a través de una fundación creada específicamente para este propósito. Se le informará a Elena de que ha recibido una donación anónima de un benefactor que desea permanecer en el anonimato. Nuestro bufete será el único punto de contacto y le garantizo que mantendremos su identidad en absoluta confidencialidad. Perfecto. ¿Y los criterios para acceder a los fondos? Prácticamente ninguno, respondió Carlos, levantando ligeramente las cejas. Esa parte es inusual, Ricardo. Normalmente, fideicomisos como este vienen con docenas de cláusulas y condiciones. ¿Estás seguro de que no quieres establecer ningún requisito? Sin condiciones. Ricardo negó con la cabeza firmemente. Ninguna. Elena ya ha pasado por suficiente.
No quiero que tenga que demostrar que merece este dinero o seguir reglas que nosotros establezcamos. Ella sabrá mejor que nadie cómo usarlo. Carlos lo estudió por un momento, claramente intrigado por el comportamiento atípico de su cliente. En 15 años trabajando para Ricardo Morales, nunca lo había visto mostrar tal generosidad sin esperar algo a cambio, especialmente no a este nivel de gasto. ¿Puedo hacerte una pregunta personal?, se aventuró Carlos. Adelante. ¿Por qué haces esto? Quiero decir, 5 millones es mucho, incluso para ti, y por lo que entiendo, esta mujer ni siquiera es una amiga cercana. Ricardo guardó silencio por unos segundos, considerando cómo responder. No le había contado a Carlos su pasado con Elena, ni cómo la había despedido injustamente años atrás, ni sobre las noches en el hospital cuidando de Sofía mientras Elena luchaba por su vida. Algunas cosas eran demasiado personales, incluso para su abogado de confianza. «Digamos que estoy tratando de equilibrar la balanza», respondió finalmente. «Algunas deudas no se pueden pagar con dinero, Carlos, pero es lo mejor que puedo ofrecer ahora mismo». El abogado asintió, sin insistir. Conocía a Ricardo lo suficiente como para saber cuándo retirarse. «Los documentos estarán listos para firmar al final del día», dijo recogiendo los papeles. «Priorizaré este caso personalmente». «Gracias». Ricardo se puso de pie, ajustándose la chaqueta del traje. «Y recuerda, Carlos, nadie puede enterarse de esto. Nadie. Confidencialidad absoluta, como siempre». Al salir del bufete de abogados, Ricardo sintió una curiosa ligereza en el pecho. No la culpa que había llevado las últimas semanas, sino algo más, algo parecido a la paz o quizás a la esperanza. En el coche de vuelta al hospital, reflexionó sobre su decisión. $5 millones. Para él, representaba poco más que unos meses de beneficios. Pero para Elena y Sofía, significaba una vida completamente diferente. Una casa propia, sin preocupaciones por el alquiler. Educación de primera calidad para Sofía, sin límites. Seguridad financiera para que Elena pudiera finalmente respirar. Quizás incluso perseguir los sueños que había abandonado cuando se convirtió en madre soltera. Todo sin que supieran que venía de él, sin reconocimiento público, sin gratitud, sin posibilidad de redención a sus ojos. Solo la tranquila certeza de que, al menos esta vez, estaba haciendo lo correcto. Era extraño cómo eso le reconfortaba. Antes del accidente, antes de conocer a Sofía, Ricardo nunca habría considerado una donación anónima. ¿Cuál era el punto sin reconocimiento público, sin una foto en el periódico, sin un agradecimiento de la institución? Pero ahora la idea de ayudar sin ser identificado se sentía más pura, más significativa. En un semáforo en rojo sonó su teléfono. Era Carlos. «Tuve una idea», dijo el abogado sin preámbulos. «¿Qué tal si incluimos una carta junto con la notificación del fideicomiso? Algo que le explique a Elena por qué está recibiendo este dinero sin revelar tu identidad». Ricardo consideró la sugerencia por un momento. Una carta. Palabras que podrían intentar explicar lo inexplicable, justificar lo injustificable. «No», respondió finalmente. Sin cartas, sin explicaciones, solo el dinero y la libertad de usarlo como mejor le parezca. Porque al final, pensó Ricardo mientras el semáforo se ponía en verde y conducía hacia el hospital, las palabras no arreglarían lo que había roto años atrás. Pero quizás, solo quizás, las acciones podrían plantar las semillas de un futuro mejor para Elena y Sofía. Un futuro en el que, por primera vez en su vida, Ricardo Morales sería parte de la solución, no de la destrucción. Los días en el hospital se convirtieron en semanas. Ricardo ya conocía a cada enfermera por su nombre, cada rincón de la sala de espera, y podía predecir cuándo se estropearía la máquina de café, generalmente los miércoles sobre las 3 de la tarde. Lo que comenzó como una estancia temporal se había convertido en una rutina. Él y Sofía crearon su propio pequeño mundo dentro de esas paredes blancas y antisépticas. La saga de la princesa Sofía y su dragón de alas doradas se extendía ya por muchos capítulos, volviéndose más elaborada cada tarde. Ricardo se sorprendía a sí mismo con su propia imaginación, inventando personajes,
tierras mágicas y aventuras que hacían brillar los ojos de Sofía. Incluso en los días más difíciles, de vez en cuando, otros pacientes o familiares se detenían a escuchar, formando una pequeña e improbable audiencia para sus cuentos. El estado de Elena se había estabilizado después de la infección. Los médicos lograron controlarla con potentes antibióticos, pero permanecía en coma inducido. Su cuerpo necesitaba tiempo para recuperarse del doble trauma de la hemorragia cerebral y las complicaciones posteriores. El doctor Ruiz explicó que en casos como el suyo, la paciencia era esencial. El cerebro seguía su propio calendario de curación. Esa mañana, el 27º día desde el accidente, Ricardo llegó al hospital más temprano de lo habitual. Había ido a casa a cambiarse de ropa y a recoger algunos juguetes nuevos para Sofía. Mientras caminaba por el ya familiar pasillo, notó una actividad inusual en la zona de la UCI. Las enfermeras entraban y salían corriendo de la habitación de Elena, y el doctor Ruiz estaba allí, lo cual era raro a esa hora. El corazón de Ricardo latió con fuerza. Después de tantas semanas de espera, su cuerpo estaba condicionado a interpretar cualquier cambio como una amenaza. Aceleró el paso, acercándose al puesto de enfermería. «¿Qué está pasando?», le preguntó a la enfermera Carmen, que se había convertido en una aliada en el cuidado de Sofía. Su rostro se abrió en una sonrisa genuina, la primera sonrisa esperanzadora que Ricardo había visto en semanas. «Se está despertando, señor Morales. Sus signos neurológicos mejoraron significativamente durante la noche y comenzó a mostrar respuestas a estímulos. El doctor Ruiz está reduciendo gradualmente los sedantes y está saliendo del coma». Ricardo sintió que sus rodillas se debilitaban. Se agarró al mostrador tratando de procesar la noticia. ¿Está consciente? ¿Habla? Aún no está totalmente consciente, pero responde. Es un proceso gradual. Podría tardar horas o incluso días en estar completamente alerta y orientada. La enfermera le puso una mano suave en el brazo. «Pero esta es una buena señal, señor Morales. Una muy buena señal». «¿Sofía ya lo sabe?» «Aún no. La trabajadora social, la señora Mendoza, la llevó a desayunar a la cafetería. Pensamos que era mejor informarle con cuidado. Despertar de un coma prolongado puede ser confuso, a veces aterrador para los familiares y especialmente para los niños». Ricardo asintió, entendiendo la cautela. «¿Puedo verla? A Elena, quiero decir». «El doctor Ruiz está terminando su evaluación. En cuanto termine, no veo problema. Pero prepárese, señor Morales. Todavía estará conectada a algunos equipos y puede que no lo reconozca de inmediato». La siguiente hora fue una de las más largas de la vida de Ricardo. Se quedó en la sala de espera, incapaz de concentrarse en nada. Su teléfono sonaba sin parar. Asuntos de la empresa que antes parecían urgentes, ahora se sentían triviales en comparación con lo que estaba sucediendo en ese hospital. Finalmente, apareció el doctor Ruiz, con aspecto cansado pero satisfecho. «Señor Morales», saludó con un asentimiento. «Tengo buenas noticias. La señora Vargas está respondiendo bien a la disminución de la sedación. Aún no está completamente lúcida, pero abrió los ojos varias veces y parece reconocer los estímulos verbales». Eso es maravilloso», dijo Ricardo, sintiendo una emoción que no podía nombrar. Alivio, alegría, o quizás miedo a lo que venía después. ¿Algún efecto duradero? El médico se ajustó las gafas, eligiendo sus palabras con cuidado. «Es demasiado pronto para una evaluación completa. Cuando los pacientes despiertan de comas prolongados, especialmente después de un traumatismo craneal, pueden presentar diversos grados de deterioro cognitivo o motor. Algunos recuperan todas las funciones con el tiempo y la rehabilitación. Otros experimentan déficits permanentes». Ricardo pensó en Sofía, en cómo soñaba con el día en que su mamá volviera a casa. Pero se pondrá mejor, ¿verdad? Podrá volver a cuidar de su hija. «Soy cautelosamente optimista», respondió el doctor Ruiz. «La señora Vargas es joven y gozaba de excelente salud antes del accidente. Eso juega a su favor. Y, por supuesto, el tratamiento de primera categoría que ha recibido desde el principio marca una gran diferencia». El tratamiento que Ricardo había asegurado, usando toda su influencia y recursos para atraer a los mejores especialistas, los medicamentos más avanzados,
la atención más atenta. ¿Puedo verla ahora? El médico asintió brevemente. Intente no abrumarla con información o preguntas. Una presencia tranquila es lo ideal en este momento. Ricardo caminó lentamente hacia la habitación de Elena, sintiéndose extrañamente nervioso. Durante semanas le había hablado mientras estaba inconsciente, contándole sobre Sofía, sobre el hospital, sobre pequeñas cosas cotidianas. Esto era diferente. Podría mirarlo, reconocerlo, recordar. Al entrar en la habitación, lo primero que notó fue el cambio en la atmósfera. Se sentía más ligera, menos opresiva. Parte del equipo había desaparecido, incluido el respirador. Elena respiraba por sí misma ahora, con solo un delgado tubo de oxígeno en la nariz. Se acercó a la cama con cuidado. Elena tenía los ojos cerrados, pero su rostro se veía diferente, menos como la máscara inmóvil de los últimos días, y más como alguien en un sueño natural. Su cabello, que había sido parcialmente rapado, comenzaba a crecer de nuevo, formando cortos rizos oscuros contra la almohada blanca. «Elena», llamó suavemente, sin esperar realmente una respuesta. Para su sorpresa, sus párpados se agitaron lentamente, como si cada movimiento requiriera un esfuerzo inmenso. Elena abrió los ojos. No del todo, pero lo suficiente para que Ricardo viera el marrón profundo de sus iris, desenfocados y confusos. «Hola», dijo él, inseguro de qué más decir. Es bueno verte despierta». Sus ojos recorrieron la habitación por un momento, como si no registraran dónde estaba o quién hablaba. Luego, gradualmente, su mirada se posó en el rostro de Ricardo. Él vio el instante exacto en que el reconocimiento amaneció. Un ligero ensanchamiento de sus ojos, una sutil tensión en sus labios secos. Ricardo. Su voz era solo un susurro ronco, casi inaudible, el resultado de semanas con un tubo en la garganta. Ricardo sintió un escalofrío recorrer su espalda. Lo reconoció. Después de todo lo que había pasado, todavía lo recordaba, no como el hombre que había estado cuidando a su hija, sino como el ejecutivo arrogante que la había despedido años atrás. «Sí, soy yo», confirmó suavemente. Un ceño de confusión surcó la frente de Elena. Sus labios se movieron, tratando de formar palabras, pero solo salieron sonidos débiles. Una enfermera había dejado un vaso de agua con una pajita en la mesita de noche. Ricardo lo cogió y se lo ofreció con cuidado a Elena, que tomó unos pequeños sorbos. «¿Sofía?», preguntó finalmente, su voz todavía frágil, pero llena de preocupación. «Está bien», la tranquilizó Ricardo rápidamente. «Está desayunando en la cafetería. Ha estado aquí todos los días, esperando a que te despertaras». Elena cerró los ojos por un momento, como si absorbiera la información. Cuando los abrió de nuevo, parecían más claros. «¿Por qué? ¿Usted?». La pregunta contenía tantas capas, tantas preguntas no dichas. ¿Por qué está usted aquí? ¿Por qué está involucrado? ¿Por qué, de todas las personas del mundo, es usted quien está en mi habitación de hospital? Antes de que Ricardo pudiera formular una respuesta, la puerta se abrió. Sofía entró corriendo, seguida por la señora Mendoza, que intentó sin éxito frenarla. «¡Mami!», el grito alegre llenó la habitación. «¡Te has despertado!». El rostro de Elena cambió por completo al ver a su hija. La confusión y la tensión dieron paso a una expresión de puro amor, tan poderosa que Ricardo sintió un nudo en la garganta. Con un esfuerzo visible, levantó un brazo, invitando a Sofía a un abrazo. «Mi tesoro», susurró. Sofía corrió hacia la cama, abrazando a su madre con cuidado, como si instintivamente supiera que debía ser delicada. Elena la sostuvo, lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. Ricardo retrocedió, sintiéndose de repente un intruso en ese momento íntimo. Pero entonces Sofía se volvió hacia él, con el rostro radiante. «Ricardo, mira, mami se ha despertado, como la reina de nuestro cuento». Elena miró de Sofía a Ricardo, la confusión regresando. «¿Nuestro cuento?». «Sí, Ricardo me cuenta cuentos todas las noches mientras esperamos a que te despiertes, sobre la princesa Sofía y su dragón de alas doradas y cómo salvó a la reina». Los ojos de Elena estaban ahora fijos en Ricardo, llenos de preguntas.
Ricardo me ha cuidado, mami, continuó Sofía, ajena a la atención. Me consiguió un unicornio y libros y me lleva a ver los pájaros por la ventana de la cafetería. Y te visita todos los días también. Señor Morales, interrumpió la señora Mendoza, notando la confusión en el rostro de Elena. Quizás deberíamos volver más tarde, después de que la señora Vargas haya descansado. No, dijo Elena, su voz más firme ahora. Quiero hablar con él, solo nosotros dos. La trabajadora social miró de Ricardo a Elena, evaluando la situación. ¿Está segura, señora Vargas? Acaba de despertar. ¿No debería esforzarse? Estoy segura, respondió Elena, y luego, volviéndose hacia Sofía con una leve sonrisa. Cariño, mami necesita charlar un poco con Ricardo. ¿Puedes esperar fuera con la señora Mendoza? Prometo que será rápido. Sofía dudó, no queriendo dejar el lado de su mamá tan pronto. ¿Prometes que no te volverás a dormir? Lo prometo, susurró Elena, acariciando el rostro de su hija. Ve con la señora Mendoza ahora, puede comprarte un zumo. Vale. Una vez que Sofía y la trabajadora social se fueron, un pesado silencio llenó la habitación. Ricardo permaneció de pie, inseguro, mientras Elena lo observaba con una expresión indescifrable. ¿Cuánto tiempo? Preguntó finalmente. 27 días desde el accidente. Elena cerró los ojos, procesando la información. Mi hija estuvo sola casi un mes. No, se apresuró a aclarar Ricardo. Tu madre llegó en cuanto se enteró, pero no pudo quedarse. Problemas de salud propios. La trabajadora social del hospital ayudó mucho, pero... Titubeó sin saber cómo explicar su papel. Pero fue usted quien se quedó con ella, terminó Elena, estudiándolo atentamente. ¿Por qué? Era la pregunta que Ricardo había esperado y temido a la vez. ¿Cómo explicaba algo que apenas entendía él mismo? ¿Cómo ponía en palabras la transformación que se había producido en su interior desde que vio por primera vez a Sofía en esa sala de urgencias? Estaba en el hospital el día de tu accidente, comenzó. Vi a Sofía, sola y desesperada. Cuando me enteré de que era tu hija, me sentí responsable. ¿Responsable?, repitió Elena, un destello de indignación dando vida a su débil voz. No recuerdo que se sintiera responsable cuando me despidió sin causa justa, destruyendo mi carrera. Ricardo bajó la cabeza, aceptando el reproche. No había defensa para lo que había hecho. Tienes razón, admitió. Lo que te hice fue imperdonable. No esperaba tu perdón entonces y no lo espero ahora. Hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. Pero cuando vi a Sofía, cuando me di cuenta de lo mucho que necesitaba ayuda, no pude simplemente marcharme. Elena lo observó durante un largo momento, su rostro reflejando un conflicto interno. El doctor dijo que recibí un tratamiento de primera línea, señaló. Especialistas, medicamentos experimentales, procedimientos que mi cobertura básica nunca habría cubierto. Sus ojos se entrecerraron ligeramente. «Fue usted, ¿verdad?» Ricardo asintió. «Pagué tu tratamiento, sí, pero no para redimirme ni para comprar tu perdón. Lo hice porque era lo correcto». Elena apartó la mirada, fijando su vista en la ventana por donde entraba una tímida luz solar. «¿Sabe lo que pasó después de que me despidiera?», preguntó, su voz más firme ahora. «Nadie en el sector financiero me contrataba. Su nombre era demasiado poderoso, su influencia demasiado grande. Tuve que empezar de cero, con una bebé que criar». Cada palabra era una cuchilla para la conciencia de Ricardo. Solo podía imaginar lo que había soportado. Noches sin dormir, facturas acumulándose, el miedo constante al futuro. «Sé que nada puede deshacer lo que pasó», dijo. «Pero hice algo más además de pagar tu tratamiento». Elena lo miró, esperando. «Creé un fideicomiso financiero para ti y para Sofía. Es anónimo, gestionado por un bufete de abogados. Incluye una casa totalmente pagada, educación garantizada para Sofía desde ahora hasta la universidad y un ingreso mensual de por vida para que nunca más tengas que preocuparte por el dinero». Los ojos de Elena se abrieron de par en par, en shock. «¿Qué? ¿Por qué? ¿Cómo?» «Serás contactada por el bufete una vez que te den el alta», continuó Ricardo. «Te explicarán todos los detalles. El dinero es tuyo, sin condiciones. Úsalo como mejor te parezca».
No puedo aceptar eso, dijo Elena, sacudiendo la cabeza débilmente. Es demasiado. Parece un soborno. No es un soborno, insistió Ricardo con delicadeza. Y no tienes que decidir ahora. Solo sabe que está ahí, disponible, cuando lo necesites. Elena volvió a cerrar los ojos, pareciendo agotada por la conversación. Cuando los abrió, había una nueva determinación en su mirada. No sé qué decir, Ricardo. Una parte de mí quiere rechazar cualquier cosa que venga de usted. Otra parte piensa en Sofía, en las oportunidades que le daría. Respiró hondo. Necesito tiempo para procesar todo esto. Por supuesto, aceptó él de inmediato. Tómate todo el tiempo que necesites. Un silencio más ligero se instaló entre ellos. A través de la ventana podían oír el canto de los pájaros, un pequeño recordatorio de que el mundo exterior seguía, ajeno al drama que se desarrollaba en esa habitación de hospital. Parece que le gustas mucho a Sofía, comentó Elena, con un ligero tono de sorpresa en su voz. Ricardo sonrió suavemente. Es increíble, inteligente, valiente, imaginativa. Has hecho un trabajo maravilloso criándola. Un leve fantasma de sonrisa apareció en los labios de Elena. Es toda mi vida. Sé que esto no borra lo que hice, dijo Ricardo después de un momento, su voz ronca de sinceridad. Pero espero que te dé un nuevo comienzo, una vida sin las dificultades que yo causé. Elena lo estudió en silencio, como si intentara ver más allá de la superficie y encontrar la verdad en sus palabras. Llamaré a Sofía de vuelta, dijo finalmente. Debe de estar ansiosa. Ricardo entendió que la conversación había terminado y asintió, levantándose. Iré a buscarla. Cuando regresó con Sofía, la niña corrió directamente a los brazos de su madre, llena de historias que contar, preguntas que hacer, amor que dar. Ricardo se quedó cerca de la puerta, sintiendo que su tiempo allí había llegado a su fin. «Tengo que irme ahora», anunció en voz baja. Sofía se volvió, sorprendida. «Pero volverás, ¿verdad? Para terminar el cuento del dragón». Ricardo miró a Elena, cuya expresión era neutra. «Eso depende de tu madre, Sofía». «Puedes visitarnos si quieres», dijo Elena sorprendiéndolo. «Obviamente te echará de menos». Era más de lo que esperaba o merecía. «Gracias», respondió él, verdaderamente agradecido. Sofía saltó de la cama y le abrazó las piernas. «Adiós, Ricardo. Eres mi amigo, ¿sabes?» Ricardo se agachó, devolviéndole el abrazo con cuidado. «Tú también eres mi amiga, Sofía, una de las mejores que he tenido». Cuando se enderezó, notó que Elena lo observaba con una expresión compleja, no exactamente de perdón o aceptación, sino algo cercano a la comprensión. «Gracias», dijo ella simplemente, «por cuidarla, por todo». Ricardo asintió, respetando la dignidad con la que manejaba la situación. Incluso en la vulnerabilidad, después de todo lo que había pasado, Elena poseía una fuerza interior que él solo podía admirar. Mientras salía del hospital esa tarde, Ricardo caminó hacia su coche con un paso más ligero. El peso aplastante de la culpa seguía ahí, pero se sentía menos sofocante. A lo lejos, el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo en tonos anaranjados y rosados que le recordaban los colores del dragón de los cuentos que le contaba a Sofía. «Mi amigo», lo había llamado, con la sinceridad que solo los niños poseen. «¿Amigo?» Una simple palabra que contenía un mundo de posibilidades que Ricardo nunca había considerado para sí mismo. Al arrancar el motor, sintió una extraña sensación de esperanza florecer en su interior. Quizás, solo quizás, todavía había tiempo para convertirse en el tipo de persona digna de ese título, el tipo de persona que Sofía veía en él. Por primera vez en mucho tiempo, quizás por primera vez en su vida adulta, Ricardo Morales sintió que podía ser alguien mejor, alguien digno de la confianza de un niño, alguien capaz no solo de construir fortunas, sino de arreglar lo que había roto en el camino. Y para su sorpresa, esa posibilidad le pareció más valiosa que cualquier trato que hubiera cerrado jamás. La casa era exactamente lo que Sofía había soñado. 2 plantas de ladrillo claro, grandes ventanales que dejaban entrar abundante luz natural y, lo más importante, un jardín. No un jardín cualquiera, sino una generosa extensión de césped
lista para flores de colores y un pequeño manzano cerca del fondo que, según el agente inmobiliario, daría frutos dulces en otoño. ¿Es de verdad nuestra, mamá? ¿De verdad?, preguntó Sofía, con los ojos muy abiertos mientras corría por el césped recién cortado, sus rizos castaños rebotando a cada paso. Elena observaba a su hija desde el porche, todavía apoyada ligeramente en el bastón que los médicos insistían en que usara durante su recuperación. 3 meses después de despertar del coma, todavía enfrentaba algunos desafíos: dolores de cabeza ocasionales, ligeros problemas de equilibrio y lapsos momentáneos de memoria. Pero los médicos eran optimistas. Con tiempo y la terapia adecuada, creían que recuperaría casi todas sus funciones. «Sí, cariño, es de verdad nuestra», respondió Elena, sintiendo el sol de primavera calentar su rostro. «Nadie nos la puede quitar». Seguridad. Era un sentimiento que Elena había olvidado. Después de años de luchar para mantenerse al día con el alquiler, temiendo cada aumento y cada factura inesperada, cada enfermedad que pudiera obligarla a dejar de trabajar, ahora tenía esto: un hogar propio, facturas pagadas y la certeza de que Sofía tendría todas las oportunidades que merecía. El bufete de abogados le había explicado los detalles del fondo fiduciario una semana después de su alta hospitalaria. Inicialmente, casi se negó. Parecía irreal, excesivo, casi sospechoso. Pero luego pensó en Sofía y en todo lo que ahora podría ofrecerle a su hija, y se dio cuenta de que su orgullo no podía interponerse en el camino de eso. El abogado mantuvo el anonimato del donante, pero Elena lo sabía. Aunque Ricardo nunca lo hubiera confirmado durante esa conversación en el hospital, era consciente del alcance de su fortuna e influencia. Nadie más tenía los recursos para crear un fideicomiso de esa magnitud. Nadie más tenía el motivo. «Mamá, ¿puedo tener un columpio en ese árbol?», gritó Sofía, señalando el manzano. «Claro, cielo», respondió Elena sonriendo. «Planearemos nuestro jardín tal y como queramos». Una semana después, el jardín comenzó a tomar forma. Con la ayuda de un jardinero local, Elena y Sofía plantaron una variedad de flores: margaritas, girasoles, lirios, creando un arco iris de colores visible desde la calle. Se instaló un columpio de madera en el manzano y un pequeño huerto fue cercado en un rincón soleado. «Plantaremos fresas, tomates y zanahorias», explicó Sofía al jardinero con la seriedad de una agricultora en ciernes. «Mamá dice que la comida de casa sabe mejor». Mientras observaba a Sofía dar instrucciones sobre dónde debía ir cada planta, Elena sintió una mezcla de emociones. Gratitud, por supuesto, alivio también, pero había algo más complicado removiéndose en su interior, algo que se sentía como el perdón. No había olvidado lo que Ricardo había hecho todos esos años atrás. La humillación pública, las puertas cerradas en el sector financiero, las noches que lloró mientras intentaba salir adelante. Esos recuerdos todavía existían, todavía dolían al tocarlos, pero junto a ellos ahora había otros recuerdos. Ricardo sentado en el suelo del hospital contándole a Sofía elaboradas historias. Ricardo asegurándose de que Elena recibiera el mejor tratamiento médico posible. Ricardo creando silenciosamente una red de seguridad para que madre e hija pudieran finalmente prosperar. ¿Podía la gente cambiar después de todo? Elena no estaba segura, pero quería creer que sí. Mientras tanto, en la oficina del ático de la Torre Morales, Ricardo contemplaba la ciudad a través de su ventana. El horizonte se veía diferente, o quizás eran sus ojos los que ahora veían las cosas de otra manera. Desde que regresó al trabajo después de los eventos en el hospital, sus empleados habían notado el cambio. El temido CEO, famoso por su temperamento y sus decisiones despiadadas, parecía haber sido reemplazado por alguien más humano. La primera reunión de la junta directiva, después de su regreso, dejó a todos atónitos. En lugar de exigir recortes de personal para aumentar los beneficios trimestrales, Ricardo anunció un programa integral de beneficios para los empleados, que incluía permisos parentales extendidos, apoyo para el cuidado de los hijos y horarios flexibles para los padres. No podemos esperar la excelencia de personas que están constantemente preocupadas por el bienestar de sus familias, explicó a los asombrados ejecutivos. Quiero que nuestros empleados sepan que valoramos no solo su trabajo, sino sus vidas. Hubo resistencia, por supuesto,
La vieja guardia de la Junta se quejó de los costes, de los precedentes peligrosos, del retorno de la inversión. Ricardo escuchó pacientemente, otro shock para los acostumbrados a sus abruptas interrupciones, y luego simplemente dijo: «Si les demuestro que estos cambios aumentarán nuestra productividad y retención de talento a largo plazo, ¿los apoyarían?». Cuando asintieron vacilantes, Ricardo sonrió. «Genial, porque pasé las últimas 2 semanas estudiando empresas que implementaron políticas similares y los números hablan por sí solos». A continuación, presentó un meticuloso informe que demostraba cómo las empresas con políticas humanas no solo mantenían empleados más felices, sino también más productivos y leales, lo que significaba una menor rotación, menores costes de formación y, sí, mayores beneficios a largo plazo. «No les pido que abandonen el afán de lucro», concluyó Ricardo. «Les estoy mostrando que hay un camino mejor para lograrlo». Gradualmente, la cultura de la empresa comenzó a cambiar. La competencia despiadada dio paso a la colaboración. El miedo fue reemplazado por el respeto. La gente empezó a hablar de empresas morales no solo como una inversión rentable, sino como un buen lugar para trabajar. En su escritorio, Ricardo guardaba un pequeño recuerdo de sus días en el hospital. Un dibujo hecho por Sofía que representaba lo que ella llamaba su familia del hospital. Ella misma, Elena en una cama de hospital y Ricardo a su lado, todos cogidos de la mano bajo un sol sonriente. Era un recordatorio constante de lo que estaba en juego, del coste humano detrás de cada decisión corporativa. Unos meses después de implementar las nuevas políticas, Juana, una empleada del departamento de contabilidad, pidió hablar con él. Ricardo la recordaba vagamente, una mujer de mediana edad que había trabajado allí durante más de una década. Siempre discreta, siempre competente. «Señor Morales», dijo visiblemente nerviosa, «solo quería agradecerle personalmente por la nueva política de horarios flexibles. Mi hijo tiene necesidades especiales y poder ajustar mis horas para sus terapias. Bueno, nos ha cambiado la vida». Ricardo se dio cuenta de que antes nunca habría conocido su historia. Nunca habría entendido el impacto real de sus decisiones en las vidas de sus empleados. Personas reales con familias reales y desafíos reales. «No me des las gracias, Juana», respondió genuinamente. «Es lo menos que podemos hacer. Y si necesitas cualquier otra adaptación, mi puerta está siempre abierta». En casa, los cambios fueron aún más profundos. Ricardo vendió la aislada mansión que una vez ocupó. Era demasiado grande, demasiado fría para una sola persona, y compró un apartamento más modesto pero acogedor cerca de un parque. Empezó a salir de la oficina a tiempo, descubriendo que el mundo seguía girando incluso sin su supervisión constante. Descubrió restaurantes locales, librerías de barrio, el simple placer de caminar entre gente corriente sin la barrera artificial del estatus. Los domingos por la mañana se convirtió en un habitual de un café familiar donde, para su sorpresa, hizo amigos. No conexiones estratégicas o contactos útiles, sino personas que genuinamente disfrutaban de su compañía. El Ricardo Morales, que una vez midió su valía por su saldo bancario y por el miedo que inspiraba, estaba desapareciendo lentamente. En su lugar crecía un hombre que encontraba satisfacción en los pequeños momentos, en las conexiones reales y en marcar la diferencia en la vida de los demás. Pasaron los años. Sofía cumplió 7, luego 10, luego 13. Elena se recuperó por completo de sus lesiones y con el tiempo encontró un nuevo propósito. Usando parte del fideicomiso como capital inicial, abrió una pequeña librería infantil en el centro de la ciudad, la librería Luna Encantada, donde realizaba sesiones semanales de cuentacuentos. Los cuentos de la Niña de la Luna, una vez contados solo a Sofía, ahora encantaban a docenas de niños. Ricardo siguió todo esto a distancia a través de recortes de periódicos locales y noticias ocasionales que le llegaban por casualidad. Nunca interfirió directamente en sus vidas, respetando el espacio que Elena claramente deseaba. Pero tampoco dejó nunca de preocuparse o de preguntarse cómo estaban. Un día de otoño, 5 años después del accidente, Ricardo hojeaba el periódico local mientras tomaba un café en su pastelería favorita, cuando un pequeño artículo llamó su atención. Librería Luna Encantada celebra aniversario con evento benéfico, rezaba el titular.
La foto mostraba a Elena y a Sofía, ahora de 10 años, sonriendo frente a una encantadora tienda de esquina. El corazón de Ricardo dio un vuelco. Sofía había crecido mucho. Sus rizos eran más largos ahora, su rostro perdiendo sus rasgos de bebé. Y Elena se veía radiante, sana, feliz. Exactamente lo que había esperado cuando creó el fideicomiso. Leyó la historia con avidez, descubriendo que la librería de Elena se había convertido en un importante centro cultural para los niños de la comunidad. Además de libros, ofrecía talleres de escritura creativa, clubes de lectura y un programa especial para familias de bajos ingresos que podían recibir libros gratis. Pasé por momentos difíciles cuando mi hija era pequeña, citaban a Elena. Sé lo que es querer lo mejor para tu hijo y no poder permitírtelo. Ahora que tengo la oportunidad, quiero devolver algo. Ricardo dobló cuidadosamente el periódico, guardándolo en su maletín. Esa noche hizo una sustanciosa donación anónima al programa de libros gratuitos de la librería. No porque necesitara más expiación, sino porque creía genuinamente en la misión de Elena. Los años siguieron pasando. Cuando Sofía cumplió 15 años, la librería Luna Encantada se había expandido a 3 locales en la ciudad. Elena se había convertido en una figura respetada en los círculos de literatura infantil, publicando una colección de cuentos cortos que incluía los que originalmente había inventado para Sofía. Ricardo, por su parte, había convertido a Empresas Morales en un modelo de responsabilidad corporativa. Además de mantener políticas favorables a los empleados, creó una fundación que financiaba proyectos educativos en comunidades desfavorecidas. Una revista de negocios que una vez lo etiquetó como el tiburón más despiadado de Wall Street, ahora lo llamaba el rostro humano del capitalismo moderno. En su 50º cumpleaños, durante una entrevista para una prominente publicación de negocios, el periodista le preguntó qué momento consideraba el punto de inflexión en su vida. Hubo un momento, respondió Ricardo después de pensarlo un poco, en el que me di cuenta de que estaba construyendo un imperio sobre ruinas, ruinas de relaciones, de confianza y de humanidad, y me di cuenta de que ninguna cantidad de éxito valía ese precio. Intrigado, el periodista insistió en obtener más detalles, pero Ricardo solo sonrió y cambió de tema. Algunas historias eran demasiado personales para compartirlas, algunas transformaciones demasiado íntimas para exponerlas. De vez en cuando, Ricardo conducía por el barrio donde sabía que vivían Elena y Sofía. Nunca se detenía, nunca se entrometía. Solo miraba a distancia la casa con el jardín floreciente y el columpio en el manzano, imaginando las vidas que florecían en su interior. A veces, en sus momentos de tranquilidad, se permitía preguntarse cómo habría sido si se hubiera quedado en sus vidas. ¿Sería un amigo para Sofía? ¿Un confidente para Elena? ¿Algo más? Pero siempre apartaba esos pensamientos. Lo importante no era lo que él podría haber ganado, sino lo que ellas habían logrado. Seguridad, felicidad, plenitud. Fue en una tarde lluviosa de mayo, justo antes del 18º cumpleaños de Sofía, cuando sucedió lo inesperado. Ricardo salía de una reunión cuando su secretaria lo interceptó en el pasillo. «Señor Morales, hay una joven en recepción preguntando por usted». «Tengo otra reunión en 20 minutos», respondió consultando su reloj. «¿Quién es?» Dijo que se llama Sofía Vargas. El tiempo pareció congelarse. Ricardo sintió que su corazón se aceleraba. «Por favor, cancele todas mis citas para el resto del día y tráigala a mi oficina de inmediato». Minutos después, estaba cara a cara con Sofía. Ya no era la niña de 5 años que aferraba monedas para medicinas, sino una joven segura de sí misma al borde de la edad adulta. Sus rizos castaños estaban recogidos en un moño suelto, y sus ojos, los mismos ojos expresivos que recordaba, lo miraban con una mezcla de curiosidad y determinación. «Hola, Ricardo», dijo, su voz con ecos de la niña que una vez conoció, pero también con la madurez de alguien de casi 18 años. «No estoy segura de si todavía se acuerda de mí». «Por supuesto que me acuerdo», respondió, su voz de repente ronca de emoción. «¿Cómo podría olvidarlo? Pero, ¿qué te trae por aquí? ¿Tu madre sabe que has venido?» Sofía sonrió, una sonrisa tan reminiscente de la de Elena que Ricardo sintió una punzada en el pecho. «Lo sabe. De hecho, ella me ayudó a encontrarte».
Sofía sacó un sobre de su bolso. «Estoy aquí para darte esto en persona». Con manos ligeramente temblorosas, Ricardo tomó el sobre. Dentro había una elegante invitación a la fiesta de graduación de Sofía. En el reverso, una breve nota manuscrita. «Ricardo, sería un honor tenerte en este momento tan importante. El pasado es el pasado. Quizás es hora de un nuevo comienzo. Elena». Ricardo tuvo que luchar para contener la emoción que amenazaba con desbordarse. Después de todos estos años, Elena se estaba acercando, ofreciendo no solo el perdón, sino la posibilidad de un nuevo capítulo. «Voy a Yale en otoño», explicó Sofía, llenando el silencio. «Premédica. Quiero ser neurocirujana, como el doctor Ruiz, que cuidó de mi mamá». Ricardo asintió, todavía procesando todo. «Es un camino increíble. Estoy seguro de que serás extraordinaria». «Mamá me lo contó todo», continuó Sofía, «sobre cómo nos ayudaste, el fideicomiso, la casa, mi educación, y sobre lo de antes, cómo fuiste su jefe, cómo la despediste». Hizo una pausa, encontrándose con sus ojos. «Pero también me contó cómo me cuidaste en el hospital, cómo me contabas cuentos para distraerme, cómo pagaste su tratamiento sin querer ningún reconocimiento». «Tu mamá es muy generosa al recordar las partes buenas», respondió Ricardo humildemente. «No es generosidad, es la verdad». Sofía sonrió de nuevo. «¿Sabes qué más? Dijo que eras la prueba viviente de que la gente puede cambiar, que pueden llegar a ser mejores de lo que fueron. Esa fue probablemente la lección más importante con la que crecí». Algo cálido y brillante se expandió en el pecho de Ricardo, un sentimiento que reconoció después de un momento como esperanza. No la tímida esperanza que había albergado todos estos años, de que Elena algún día lo perdonara, sino una esperanza más amplia y profunda, de que las cicatrices del pasado realmente podían sanar, de que los nuevos comienzos eran posibles, incluso después de graves errores. «Por favor, dile a tu madre que estaré en tu graduación», respondió, solo a medias exitoso, en enmascarar su emoción. «Será un honor». Sofía se levantó para irse, pero antes de hacerlo, hizo algo que cogió a Ricardo completamente por sorpresa. Se adelantó y lo abrazó brevemente. «Gracias», susurró, «por todo». Después de que se fuera, Ricardo permaneció inmóvil durante mucho tiempo, sosteniendo la invitación contra su pecho. Fuera de la ventana de su oficina, el sol comenzaba a ponerse, bañando el cielo en tonos dorados que recordaban las alas del dragón de los cuentos que una vez le contó a Sofía. En lo más profundo de su corazón, sabía que había hecho lo correcto. No por el perdón o la gratitud, no para calmar su conciencia, sino simplemente porque era lo correcto. Y ahora, más allá de todas las expectativas, ese gesto había abierto una puerta que nunca soñó con cruzar. La oportunidad de ser parte de las vidas de Elena y Sofía, aunque solo fuera en la periferia. Mientras colocaba cuidadosamente la invitación en su maletín, Ricardo Morales, el hombre que una vez construyó un imperio a costa de su propia humanidad, se permitió un momento de pura alegría. Quizás, solo quizás, el capítulo final de su historia aún no estaba escrito. Quizás había espacio para la redención, para la conexión, para un nuevo comienzo. Y por primera vez en muchos años sintió que merecía esa oportunidad.